La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecemos al Señor por poder estar aquí, por poder glorificarle, por poder orar, pedirle lo que necesitamos y también por poder escuchar su voz, su palabra. Y en esta mañana el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Mientras buscamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versos 18 y 19, vamos a poder extraer ahí una lección muy importante para nuestras vidas. Y mientras lo busca, en la casa paterna mía, una casa muy humilde, pero con un gran terreno. Había más terreno que casa. Pero en esa casa nací yo, muy cerca de acá, unas cuadras. Había árboles frutales de todo tipo: naranja, limón, mandarina, durazno. Y también había una higuera. La higuera era una planta muy especial, porque allí nos refugiábamos muchas veces del calor abrasador bajo esas hojas frondosas que tenía. Ahí se sentaba mi papá, que ya está con el Señor, y se sentaba a tomar mate. Tomaba mate amargo y no convidaba, pero conversábamos en un momento para dialogar. Y yo me enriquecía con los consejos que él me daba. Pero también era un lugar donde se proveía de una fruta muy especial, que es el higo. Eran unos higos grandotes que salían y servían para comer. Nosotros comíamos poco, porque ya de tener la planta ahí, uno de lo que tiene no aprecia. Pero los vecinos sí, venían todos y comían ahí, saciaba su hambre con esos higos. Y estudiando un poquito el tema, cuando aparecían las hojas, aparecían unos higos pequeñitos que eran comestibles también, pero nosotros los dejábamos hasta que crecieran y maduraran. Era algo muy lindo ver esa planta. Después, fueron cortados todos los árboles frutales con la nueva edificación, y entre ellos también la higuera. Jesús, en este pasaje, dice que tuvo hambre, vio una higuera que tenía hojas, y las hojas se asocian al fruto. Si bien Marcos dice que no era tiempo de higos, pero al tener hojas evidenciaba que por lo menos estaban esos higos chiquitos. Y él tenía hambre y quería comer. ¿Cómo? Jesús que tenía hambre. Claro, si era un ser como nosotros, estaba aquí en la tierra. ¿Usted tiene hambre? Después va a comer. Pero él era igual que nosotros, semejante a nosotros en todo. La única diferencia era así, pecado.
engañado por esas hojas y dice que no había ningún higo. Y entonces determinó sobre esa higuera que se secara y al instante se secó. Leemos el pasaje para poder confirmar lo que estamos diciendo en Mateo 21, versos 18 y 19. ¿Lo tienen ahí? Leemos juntos, bien fuerte. Dice: muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. La higuera se secó. Hoy vamos a hablar un poco de la esterilidad. Se acerca un año nuevo. Y entre año, cuando termina, y perspectiva y planes para el que viene, nosotros deberíamos tener en cuenta esto: cuánto fruto hemos llevado para la gloria de Dios. ¿Hemos sido estériles o hemos sido productivos? Eso analicémoslo cada uno, porque todavía hay solución para poder solucionar este problema, que es la esterilidad. Lo primero que nos muestra el pasaje es que era una higuera. ¿Y a quién representa esa higuera? Primero a la nación Israel. La nación Israel está junto con el olivo y está representando a esta nación la figura de la higuera. Jesús dijo: de la higuera aprendemos. Y también con esto se caracterizó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba marcado por esa figura que era la higuera. El pueblo de Dios se forma luego con los insertados, que somos nosotros, o injertados, que no éramos judíos, pero que por gracia de Dios, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y el autor de nuestra salvación, al creer en Él, al permitirle la entrada a nuestra vida, nosotros también formamos parte de ese pueblo de Dios. Es decir, que nos representa a nosotros también. Y también nos representa particularmente a cada uno de nosotros. Dice higuera, nos representa a nosotros. Es decir, que cuando hablamos de llevar fruto, no hablamos de una iglesia en general. Hablamos de cada uno de nosotros en particular. Lo segundo que quería notar era que nosotros no debemos ser estériles. ¿Qué es la esterilidad? Bueno, hay una esterilidad que es física. Es la imposibilidad de procrear por alguna anomalía en el organismo. Pero de eso no vamos a hablar. Acá está explicando la esterilidad espiritual. ¿Y de qué se trata esto? Es la imposibilidad de llevar
fruto. Usted sabe que el propósito de Dios para sus hijos, para nosotros, es que nosotros llevemos fruto, y mucho fruto para la gloria del Señor. Él espera que nosotros llevemos fruto. Por eso dice que el que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, y ese fruto permanezca. Es importante tenerlo en cuenta, porque Dios no quiere cristianos estériles. Él aborrece la esterilidad espiritual. Él no quiere gente que venga, que se siente ahí, que escuche, que se vaya y pasan los años de esa manera. Conozco muchos en nuestra asociación que pasaron una vida así, sentados, escuchando, con un día fijo que venían a la reunión. Y escuchaban, y escuchaban, y escuchaban. Y cuando se le preguntaba algo, dice: yo no he aprendido nada. Claro, porque entraba por un oído y salía por el otro la palabra. Nosotros no somos simples oidores, debemos ser hacedores. Debemos mirarnos en el espejo de la palabra y arreglarnos. Y también procurar producir para la gloria y la honra de nuestro Dios. El fruto que Dios requiere es el fruto espiritual, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Después viene la paciencia, benignidad y bondad. Esto tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y después viene la fe, que no es el don de la fe. Este es el fruto, es la fidelidad, mansedumbre y templanza, que tiene que ver nuestra relación con nosotros mismos. El fruto es lo que se muestra. El fruto es lo que se ve. Por sus frutos los conocerán. Es lo que bendice a las personas. Jesús tenía necesidad de comer, y entonces Él fue a la higuera. Pero la higuera lo había engañado. Había hojas, eran puras hojas, y no había un solo higo. Quedó insatisfecho, quedó desilusionado Jesús. ¿Por qué? Porque esperaba mucho y no encontró nada. Así son los cristianos estériles. Se espera mucho, ¿no? Pero adentro no hay nada. No produce nada. Es lo mismo que esté que no esté. Pero nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Creo yo, ¿no?
queremos llevar fruto. Amén. Si no lo hemos llevado, queremos llevarlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios nos ha puesto para que sea de bendición a los que nos rodean. Primero nos bendice a nosotros, pero después tenemos que bendecir a los demás. Y tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo, pero también tenemos que mostrar con nuestra vida que lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos tiene una concordancia. Esa es la fidelidad del testimonio cristiano. Eso es lo que debemos nosotros pretender en el camino del Señor. No solamente bendecirlos con la palabra, con el testimonio, con la acción, sino también con nuestra vida. Y bendecirlos también en las necesidades de la vida, en la enfermedad, en el dolor, en la necesidad. Ahí hay que asistir. Y entonces cumpliremos el propósito del Señor Jesús. Lo tercero es la pregunta: ¿por qué Jesús condena a la higuera que le tema? En primer lugar, por no cumplir con el propósito divino. Dios tiene un propósito, hermano. Dios te llamó por un propósito. Y ese propósito hay que cumplirlo. Ese propósito debe ser cumplido. Debemos dejar que, como decía el salmista, que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Nosotros estamos acá para bendecir a la gente, para recibir la bendición y para bendecir a cuantos nos rodean. Y si no lo hacemos, somos desobedientes a la palabra de Dios. Y Dios condena toda desobediencia. Y toda desobediencia es pecado delante de la presencia del Señor. Ahora, hay cuestiones más importantes que la hipocresía. Aparentaban algo. Esa higuera tenía apariencia de que había un montón de fruto allá adentro, pero no había nada. Es así el cristiano estéril. Se viste con vestimenta de culto. Viene al culto con una Biblia más grandota que esta. Allá en la puerta cambia hasta la manera de hablar. Cuando ora, empieza a recitar algunos pasajes que se acuerdan de memoria, para que vean que él lee la Biblia y que él ora. Pero lo cierto es que ora cuando viene acá. Y así es donde se mueve todo este sistema de hipocresía. Muestra una cosa, pero en realidad eso. Dice la palabra que en los postreros tiempos, que son estos, hay muchos que tendrán apariencia de piedad,
Pero cuando salen de acá se olvidan totalmente de lo que tienen que hacer hasta el próximo culto. El próximo culto hacen el mismo teatro y así pasa la vida. Tienen apariencia de piedad. Es todo apariencia. Viven un evangelio de apariencia, pero la realidad es otra. Nosotros acá no estamos para aparentar nada. Nosotros somos como tenemos que ser, mostrar lo que tenemos, porque Dios se agrada de él. La gente que aparenta es orgullosa y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que el Señor nos ayude en esta mañana a no aparentar, sino a vivir la realidad. Porque cuando vivimos la realidad, cuando mostramos lo que somos, ahí el Señor actúa a nuestro favor. Y por último, esta parte negativa, ¿no es cierto? La religiosidad vacía. Eran religiosos. Se ocupaban de los ritos. Lo hacían estrictamente. Se ocupaban de la ceremonia, de la forma. Si no respetaba la forma, no era culto. Por supuesto, yo me crié en una iglesia romanista y en su debido momento, en la actualidad también soy medio de esos. Pero hay que darle lugar al Espíritu de Dios para que tenga vida, porque si no la forma solo anula. La forma sola mata. La forma sola anula a las personas. Creyendo que somos los mejores. Tristemente nos vamos a dar cuenta que la realidad es otra. Me crié en una iglesia que nos jactábamos, yo también, de que éramos los mejores. Y Dios permitió algunas cosas en la iglesia. Pecados grandes que salieron a la luz. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se gloríe. Y si nos gloriamos, que nos gloriemos en el Señor. Esta es la realidad verdadera. Esto lo he vivido. Por eso hablo de estas cosas. Jesús ejecutó su sentencia. Y cuando Jesús ejecuta su sentencia, ya no hay más vuelta. Estamos en esta mañana en un día muy especial porque la gracia de Dios está con nosotros. ¿Usted siente la gracia de Dios? La gracia de Dios está sobre usted. Está sobre mí. Y hoy podemos cambiar, dejar de ser estériles para poder ser productivos, para poder ser cristianos que cumplan el propósito de Dios para nuestra vida. Jesús dijo que todo árbol que no lleva fruto será cortado
y echado en el fuego. ¿Hay alguno que quiere que lo corten? Creo que no. Bueno, entonces empecemos a pensar cómo llevar ese fruto para la gloria de Dios. Dice que todo pámpano que no lleve fruto, el Señor lo quitará. Mientras estamos acá, la gracia del Señor, la misericordia, el amor del Señor, el poder del Señor está con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Qué hay que hacer para salir de este estado de esterilidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no llevamos fruto? Ayer el hermano Javier predicaba que pensemos en nuestra alma. Muchos de los cristianos estamos pensando en otras cosas. No le damos valor a nuestra alma, a las cosas importantes de la vida. Estamos pensando en a ver qué comemos para Navidad, qué bebida vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, si hacemos un lechón o hacemos otra cosa, en vez de pensar en las cosas importantes de la vida. Si usted quiere comer lechón, cómalo. ¿Puede hacerlo? Hágalo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es agradar a nuestro Señor, porque si Él se agrada de nosotros, nos va a bendecir. ¿Cuántos quieren seguir participando de esa bendición? Dele gloria al Señor, dele honra, bendiga su santo nombre y piense en las cosas importantes de la vida. ¿Por qué no llevamos fruto? Porque para llevar fruto hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que agacharse. La tierra está un poco lejos, pero hay que agacharse, hay que hacer esfuerzo, hay que procurar estar en los cultos, fortalecer la comunión los unos con los otros, fortalecer la comunión con el Señor, fortalecer también el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Hay que trabajar. Hemos cantado: yo quiero trabajar por el Señor. ¿Sí? Bueno, hay que trabajar. ¿Cuánto van a trabajar por el Señor? 2, 3, 4. Hay que forzarse. Hay que forzarse. El esfuerzo es lo principal en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en lo material para conseguir los elementos de la vida que consumimos, pero mucho más también debemos esforzarnos por lo espiritual. Dijo Jesús: trabajen, no por la comida que perece, sino por la que la vida eterna permanece. Esforzarse el labrador para participar del fruto debe trabajar primero.
retiro. No, no es así. Muchas veces nos acostumbramos a eso, a la comodidad. Pero dejemos de ser cómodos y esforcémonos por lo que es verdadero, por aquello que nos va a llevar al cielo, por Jesucristo. ¿Usted quiere estar en el cielo? ¿Quiere estar con Jesús? Hay que escuchar. Lo segundo que hay que hacer es perseverar, permanecer, mantenerse unido al Señor. Porque si no nos mantenemos unidos al Señor, es imposible que llevemos fruto. La vid y los pámpanos están unidos al Señor. El Padre hace su trabajo, pero la unión con Cristo produce fruto. También hay que ser paciente. Esa unión nos capacita para poder esperar. El fruto no sale rápido. No crece de un momento para otro. Nosotros creemos que es tirar la semilla y ya está. Hay que esperar. Y en ese tiempo de espera, Dios moldea nuestras vidas. La capacidad para esperar, la perseverancia hasta el fin, porque todo aquel que persevere hasta el fin, ese será. ¿Estamos perseverando? Sigamos así. Por último, hermanos, yo termino. La ayuda divina. Si el Señor no está en esto, es imposible que Dios no ocurra. Si el Señor no está trabajando con nosotros, es imposible. Ese pasaje de la parábola de la vid y los pámpanos nos dice que sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Y cuánta razón tienen? Porque cuando empezamos a trabajar para que el fruto pueda salir, vamos a tener